Radio y Televisión de Aguascalientes presenta José Guadalupe Posada. Ecos litográficos. El artista que trae como amiga a la muerte para retratarla. El artista que hizo la Catrina, Guadalupe Posada se llama. Como recordarán en capítulos anteriores, José Guadalupe Posada trata de explicarle a Benicio cómo es que su relación con José Trinidad Pedrosa se afianzó con el paso de los años. Al mismo tiempo le narra cómo fue su infancia y su juventud. Posada le platica sobre pasajes de la historia de Aguascalientes y de personajes que dejaron huella tanto en el estado como en el periodo de la historia nacional en que vivió, y que estuvo signado por el acoso de intervenciones, la defensa del liberalismo, la severidad de la dictadura partidista y la lucha revolucionaria. Sigamos escuchando más de este interesante encuentro entre un niño de nuestros tiempos con el grandioso José Guadalupe Posada del pasado. Capítulo 5. El Club Chávez. Sígame platicando, don Lupe, de cuando el ejército entró en la ciudad después de que se marcharon los soldados de Maximiliano. ¡Ah, qué caray! Fíjate que yo siempre creí que el país estaba condenado por la fatalidad a desangrarse en interminables guerras. Pensaba en todo eso y más cuando veía al coronel Jesús Gómez Portugal al frente de sus tropas. Se decía que quería ocupar la gubernatura, para lo cual se valía de su amistad nada más y nada menos que con el presidente don Benito Juárez, y de su gloriosa participación en la defensa de las instituciones republicanas, y que le había costado un penoso exilio en Francia. Yo me preguntaba y lo pensaba por lo que se escuchaba. La gente decía que si ese hombre demasiado aficionado al buen mezcal, a las mujeres y a la violencia incontinente de los campos de batalla, sería capaz de darle a Aguascalientes la añorada paz. ¿Y luego lo hizo? ¿Cuándo me iba yo a imaginar que al paso de los años, cuando él era gobernador, de mi ingenio y de mi mano le mostraría mi inconformidad y la de muchos otros por no cumplir sus promesas, atacando su investidura junto con sus más allegados colaboradores? A ver, barájemela más despacio. ¿Cómo que lo atacó con su ingenio y su mano? Sí, ¿recuerdas que te mencioné lo del taller llamado El Esfuerzo? Sí, donde trabajó el señor Trinidad Pedrosa. Ese mero, que por cierto era de Sóstenes Chávez, hijo del exgobernador José María Chávez. Bueno, pues de ese taller con algunos de sus miembros fue de donde se conformó la camarilla que sería nombrada Club Chávez. El nombre de club era sinónimo de partido. Tiempo después de ese club se fundaría un periódico que documentaría las trampas del gobierno durante los comicios electorales. Cirilo Posada, mi hermano y preceptor de primeras letras, concurría a esas citas del Club Chávez. Yo lo acompañaba, y ya cuando empezaba como asistente con el maestro José Trinidad Pedrosa en su taller, pues me enteraba de lo que acontecía en el quehacer político, pero te lo digo, me enteraba sin querer. Pero, ¿quién le puso Club Chávez, don Lupe? Digo, para empezar. Mira, eso fue a fines del mayo de 1869. Recuerdo aquella vez cuando tuve la primera oportunidad de hablar con el ingeniero don Miguel Velázquez. Inmediatamente me di cuenta que estaba delante de uno de esos hombres que no se doblegan fácilmente ante la adversidad. Don Miguel era dueño de una elegancia natural, hablaba con su elocuencia medida y convencía y seducía con facilidad a sus interlocutores. Buenas, ingeniero. ¿Cómo está usted? Querido profesor, es un placer saludarlo. ¿Cómo van esas clases? Ya somos menos ignorantes en la villa. Así es, don Miguel. Poco a poco. Pero gracias a su valiosa aportación de los libros que mandó traer usted de México y que nos hizo el favor de donar. Ese es uno de los motivos por los cuales me encuentro hoy aquí. Para agradecérselo personalmente, ingeniero. No es nada, profesor. Lo hago con mucho gusto, por el bien de la gente. Saluda al ingeniero Lupe. Buenas, don Miguel. ¿Y usted, jovencito, a qué se dedica? ¿Yo?
Bueno, llevo algunos meses tomando clases de dibujo con el profesor Antonio Varela y desde muy temprano le ayudo a mi papá en la panadería. Y mire, estos son algunos dibujos que hago en mis ratos libres. Oiga, usted tiene un gran talento. ¿Por qué no se acerca con Sóstenes? Tal vez puede ilustrar nuestro periódico con sus dibujos. ¿Ilustrar un periódico? No creo, don Miguel. Estos dibujos creo que solo le gustan a mi mamá. No creo tener el talento del cual usted me halaga. Eso no se da en los arrabales de la ciudad, don Miguel. Y con respecto a lo de don Sóstenes, ¿qué le puedo yo ofrecer? Nada más y nada menos que al hijo del exgobernador, que junto con don Trinidad Pedrosa son reconocidos como unos de los mejores impresores de Aguascalientes, don Miguel. Piénselo, jovencito. Anímelo, profesor. Como te decía, el Club Chávez se formó a raíz de que unos amigos estaban inconformes con la manera de cómo se las gastaba el gobierno para hacer sus trinquetes, además de no comulgar con las ideas de los conservadores. Y el nombre lo propuso el ingeniero Miguel Velázquez de León en una junta efectuada el 30 de mayo de 1869. Don Miguel, que era administrador de la hacienda de Pabellón, comulgaba con las ideas de Sóstenes Chávez, Trinidad Pedrosa y algunos de los dueños que lograron abrir sus modestos obrajes y que trabajaron en el taller El Esfuerzo, además de los hacendados, entre los que recuerdo a Patricio de la Vega y Pascual Arenas. Después de una breve sesión, don Miguel dijo: Propongo que este club que se está creando y que dará muchos dolores de cabeza como partido opositor, sea llamado Club Chávez, en honor a la ilustre víctima de Malpaso. Ese hombre modesto, trabajador, ejemplo de su familia y de todos los aguascalentenses, que terminó sus días en un paredón fusilado por los franceses, don José María Chávez. La propuesta fue aprobada por unanimidad y desde entonces los miembros del Club Chávez supieron que en la futura contienda electoral seguirían usando los mismos medios autorizados por la decencia y la legalidad. Gran fandango y francachela de vivos y calaveras en el Panteón de Dolores con música y borrachera. ¿Y esas flacas por qué hacen tanta bulla? Ese grabado es el anuncio de una fiesta. La media onza va a cantar la mentada petenera, que en vida aquí la cantó y hoy aquí canta Calavera. Este grabado es una representación muy pintoresca de cómo nos las gastamos los mexicanos al momento de celebrar una fiesta popular en donde hay de todo: música, comida, aguas frescas y por supuesto no puede faltar el pulque. Dicen que están contratados filarmónicos muy buenos, que toquen lucidas piezas a los que lloren el hueso. Muy bueno que va a estar eso, de ver tantas calaveras, bailando valses y chotís, y también las peteneras. Véngase, porque todo está re bueno. A ver, pero sí, este contorno un poco más redondeado y profundo. A ver. Muy bien, perfecto. Órale, don Lupe, ese sombrero que está haciendo se ve bonito con esas flores. ¿Por qué no le pone unas plumas? ¿Crees que luciría mejor, muchacho? Claro, bueno, eso digo. ¿Y cómo se llamaba el periódico ese, don Lupe? Le llamaron El Jicote. El Jicote,
¿Y qué es eso? El jicote es un insecto muy latoso, una avispa, como una abeja, pero este es más grueso y luce colores amarillo con negro y está provisto de un aguijón con el cual produce unas heridas muy dolorosas. Y así es como debía ser este periódico, a decir de sus editores. ¿Y cuántos periódicos había en ese entonces, don Lupe? Eran pocos, aparte de que no duraban mucho. Salían por lo regular cada semana. Recuerdo El Republicano, Don Simón y el Pueblo, este último de Diego Pérez Ortigosa y Sóstenes Chávez. Y antes de El Jicote, en 1871, se publicaron El Aguijón, La Balanza de Astrea, La Voluntad de Aguascalientes, La Jeringa, El Labriego y otros de los opositores al gobierno fue El Despertador. Mira, ese periódico, El Despertador, fue abatido porque hizo denuncias muy serias, sobre todo en vísperas de las elecciones. Ah, bueno, pero dígame, ¿qué hacían pues en ese periódico? Mira, ya para terminar, déjame contarte que la oposición, o sea, el Club Chávez, ya estaba cansada de que el gobernador Gómez Portugal gastara a su capricho. No rendía cuentas al pueblo ni exigía a la tesorería los debidos controles. Los diputados le toleraran todos sus excesos e ignorando su obligación de examinar con el mayor escrúpulo el manejo que se hacía de los recursos públicos porque se gastaban el dinero que no tenían. A pesar de eso, lo siguieron haciendo. ¿Y por qué? Pues porque Aguascalientes era un estado pobre y no se podía gastar lo que se tenía en lujos innecesarios cuando faltaba dinero para lo más indispensable. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando de forma descarada en las elecciones que se llevaron a cabo el domingo 27 de junio, en la lista de electores no figuraron los nombres de muchos partidarios conocidos de la oposición, lo que trajo como consecuencia la elevación del peso electoral de la población rural. Pues qué cabrones, ¿no? Y así mero estaba la cosa. ¿Y qué más, don Lupe? A ver, platíqueme. Ahí viene otra vez esa imagen que me da miedo, don Lupe. Siento de todo corazón. Pues, ¿qué hizo? Madre, tú que lo asististe, has de saber que lo La historia de don Juan Manuel es de verdad escalofriante. Este hombre vivió en la época del gobierno colonial, cuando el nieto del tirano rey don Felipe II regía la conquistadora España. El país de Cuauhtémoc estaba a cargo del marqués de Cadereyta, que había hecho dueño de todos sus favores a don Juan Manuel de Solórzano, nombrándole su privado. Era este don Juan Manuel un hombre desalmado, de los peores que México tenía por entonces, aunque ya habían transcurrido 100 años de la conquista. Don Juan Manuel era altivo en la corte, fino en la calle, adusto en su hogar y lleno de prosopopeya en palacio. El aprecio popular fue negativo a su privanza. Solo su amigo, el virrey, lo estimaba. Todas las noches se cometía un homicidio en la calle Nueva y todas las mañanas alumbraba el sol un nuevo cadáver. Pero nadie sospechaba que el privado del virrey era el sangriento criminal que actuaba amparado en la sombra, hiriendo a sangre fría en punto de las 11 de la noche y dándose lujo de crueldad de decir a sus víctimas antes de asestarles el golpe: «Dichoso usted que sabe la hora en que muere». Y nadie hubiera sospechado nada si el remordimiento no hubiera acosado a don Juan Manuel, que llegó a sospechar que había matado a su sobrino, don Lope Gozcán, teniente español ya puesto joven, a quien quería mucho. Fue a orar al sepulcro en la iglesia de San Francisco, en la que habían enterrado a don Lope, y después se arrojó a los pies de un sacerdote a quien participó su tormento, confesándole que ignoraba ya cuál sería el número de sus víctimas, pues hacía tiempo que mataba por celos. El confesor le mandó que, en penitencia, fuera 3 noches al pie de la horca que existía en la plaza, y allí rezara para absolverlo de sus enormes culpas. Las 2 primeras noches cumplió,
y fue a dar cuenta al ministerio de Dios. La tercera, nadie ha dicho cómo. Y al asomar la nueva luz del día, México vio colgado el cadáver de don Juan Manuel. Según la tradición dice, fueron los ángeles los que lo ahorcaron. Ahora entiendo por qué me da miedo, don Lupe. Así de impactantes son muchos de los grabados que realicé. Bueno, don Lupe, ¿y luego qué pasó después de que en las elecciones les hicieron trampa? ¿Ahí se acabó todo? No, para nada. En las filas de la oposición era evidente el desánimo, pero las reuniones continuaron su curso. Y esto te lo platico porque me empecé a aficionar a las tertulias que organizaban los del Club Chávez. Las reuniones tomaron un curso ya no tanto político, sino más bien para compartir lecturas e inquietudes. Pero lo mío eran mis herramientas y mis dibujos que poco a poco iba perfeccionando mejor que las palabras. Se veían y se leían los periódicos que llegaban de la Ciudad de México, sobre todo el Siglo XIX y el Monitor. Oiga, don Lupe, y regresando a lo del periódico ese del insecto de colores negro y amarillo. ¡Jicote! Ándele, ese, a ver, entonces dígame, ¿usted qué es lo que hacía en ese periódico? Bueno, pues eso ya fue como para 1871. En una de esas tertulias platicaban don Miguel Velázquez, el doctor Ignacio de Chávez, Sóstenes Chávez y don Trinidad Pedrosa. Lo que pasó allí realmente me cambió la vida. ¿Qué es lo que está a punto de contarle don Lupe a Benicio? ¿Quieres seguir enterándote de lo que sucedía en Aguascalientes para los comicios presidenciales que se realizaron en México en 1871 y cómo repercutieron los resultados en nuestro estado? No te pierdas el siguiente capítulo de esta interesante historia, aquí, por esta estación. José Guadalupe Posada. Ecos litográficos. Hacía muy buenos retratos y cumplido siempre era. Y hoy no pasa de ser olvidada calavera. Artista huascalentense, lleva en la mano un buril, lo conoce mucha gente en el mundo y por aquí. Que viva la tradición de los muertos en mi tierra, que se escuche esta canción de Posada hasta en la sierra. José Guadalupe Posada. Ecos litográficos. Es una producción de Héctor Ramos Esparza para Radio y Televisión de Aguascalientes.